Muy buenas tardes, estimados alumnos. Soy la doctora Jenny Taquire Saldaña. Voy a llevarles a cabo la clase correspondiente a la tercera semana del curso Derecho Procesal Penal 3. La flagrancia delictiva. La palabra flagrante viene del latín flagrans, flagrantis, participio de presente del verbo flagrare, que significa arder o quemar, y se refiere a aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama. Y en este sentido ha pasado a nuestros días, de modo que por delito flagrante, en el concepto usual, hay que entender aquel que está cometiendo de manera singularmente ostentosa o escandalosa. O sea, en nuestras narices, como normalmente se dice, ¿no? Como dice, pues, la flagrancia es lo que cometen el acto ilícito, ¿no? En presencia de varias personas, testigos, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente se llama flagrancia. Podemos decir, pues, que la flagrancia delictiva está vinculada al preciso momento en que es percibido o apreciado la ejecución de un delito. Esto proporciona, pues, en términos procesales, una mayor convicción tanto respecto al delito mismo cuanto a la responsabilidad del presunto autor, ¿no? Como dice, pues, la flagrancia delictiva es aquello que estamos viendo en presencia de varias personas, de una persona, ¿no? El acto delictivo que comete. Por ejemplo, cuando atentan contra los vehículos, aprovechándose del semáforo, ¿no? 2, 3 personas que rompen la luna, se meten al vehículo y jalan las carteras, jalan todo lo que encuentren a su paso. Otro, cuando estamos caminando y vienen unas personas, te emboscan, te apuntan con el arma, te quitan tus pertenencias, ¿no? Es delictivo, es flagrante en ese momento, ¿no? Bueno, sigamos con la clase. Entonces estábamos diciendo, pues, que la flagrancia es lo que se comete, ¿no? El acto delictivo en presencia de varias personas, ¿no? Testigos, ¿no? Eso es la flagrancia. Las características de la flagrancia delictiva. La flagrancia delictiva tiene implicancias constitucionales, pues su configuración puede justificar la afectación de derechos fundamentales por parte de las autoridades, por ejemplo, policiales. Por ello resulta sustancial establecer correctamente sus características.
Bueno, características de la flagrancia delictiva. Inmediatez temporal. Refiere pues de que el sujeto debe ser observado cometiendo el hecho delictivo o haber sido perseguido y encontrado inmediatamente después de haberlo cometido, ¿no? Inmediatez temporal, en el tiempo. Está una persona caminando, viene este sujeto, lo coge, le apunta con el revólver, se lleva el bolso y ya bueno, en ese momento hay personas que están viendo este acto delictivo, ¿no? Y ahí lo encuentran cometiendo ese acto. Inmediatez personal. El sujeto debe ser encontrado en el lugar de los hechos o cerca de este, lo cual permite inferir su participación en el hecho delictivo, ¿no? Significa pues que esta persona que ha cometido el acto ilícito, ¿no? Se encuentra cercano a donde cometió este acto, donde se produjo el robo, ¿no? Entonces, cercano a la escena del crimen, lo encuentra, incluso lo encuentra con la pertenencia del agraviado. Decimos pues no que la flagrancia delictiva pues tiene implicancias constitucionales, ¿no? Pues su configuración puede justificar la afectación de derechos fundamentales, ¿no? Por parte de la autoridad, ¿no? Por ejemplo, tenemos que las características que hemos mencionado ya, como la inmediatez temporal, la inmediatez personal, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de clases de flagrancia delictiva, ¿no? La flagrancia estricta o propiamente dicha, con las manos en la masa. Decimos pues que en primer lugar el agente infraganti es el delincuente sorprendido cuando está realizando actos de ejecución propios del delito o cuando acaba de consumarlo. El requisito de sorprender al delincuente no exige el asombro o sobresalto del mismo. Se trata de que sea descubierto su acción delictiva en fase de ejecución o inmediatamente después de la misma. El descubrimiento ha de producirse precisamente mediante la percepción sensorial del hecho por parte del sujeto que dispone la detención, es decir, este ha de tener conocimiento del hecho a través de sus sentidos, normalmente la vista, ¿no? La percepción que se realiza es absolutamente actual, directa y efectiva, y no tiene que efectuarse ninguna deducción, es decir, el hecho advertido resulta vivo y palpitante. Bueno, tenemos pues en las clases de flagrancia, ¿no? La flagrancia estricta o propiamente dicha, ¿no? Como decimos, lo encontramos con las manos en la masa, ¿no? Esta flagrancia se trata pues de que se encuentra al imputado en el lugar de los hechos cometiendo el acto ilícito, ¿ya? Y por eso se dice que se encuentra con las manos en la masa, ¿no? La otra flagrancia es la cuasiflagrancia, ¿no? Se da este supuesto cuando ya se ha ejecutado el delito, pero es detenido poco después, ya que no se le perdió de vista desde entonces. El tratadista Jorge Alberto Silva, ¿no? Es una persona que puede ser, refiere pues, ¿no? Que es una persona que puede ser detenida aún después que ejecutó o consumó la conducta delictiva,
pero siempre y cuando no le hayan perdido de vista y sea perseguido desde la realización del hecho delictivo. Esa es la cuasi flagrancia. Tenemos un ejemplo, ¿no? Un miembro policial percibe que se está cometiendo un delito y el agente activo se percata de ello y decide fugarse. En este acto, el efectivo policial lo persigue por un lapso corto de tiempo y logra su captura. En este ejemplo, el efectivo policial ha percibido en forma directa la comisión del ilícito penal. Tenemos presente la inmediatez personal, temporal y la situación del descubrimiento. O sea, en este acto que el policía ve que este imputado está cometiendo el acto ilícito. No lo pierde de vista y este imputado, al ver la presencia del policía, se echa a la fuga. El policía lo persigue y lo captura. O sea, no lo ha perdido de vista, lo ha seguido, ¿no? Ha visto el hecho ilícito, este se fugó, el policía lo persiguió y lo capturó. Siempre ha estado, ¿no?, presente. Sigamos con el ejemplo, estimados alumnos. Entonces, aquí pues en este ejemplo que se le está presentando, decimos pues que hay una percepción, ya que el policía ve cometer el acto ilícito, este imputado se echa a la fuga, el policía lo persigue y luego lo captura, ¿no? Entonces aquí tenemos presente que la inmediatez personal, la temporalidad y la situación de descubrimiento. Este tipo de flagrancia se apoya en una deducción lógica a partir de indicios muy poderosos. Presunción de flagrancia, la otra clase. Se configura cuando el agente se le encuentra con señales o instrumentos que permitan pensar que es el autor del ilícito penal. Esta figura está referido al sujeto activo que no ha sido sorprendido ejecutando o consumando el hecho delictivo, y menos aún ha sido perseguido luego de cometer el delito, sino más bien que a dicho sujeto se le encuentra con objetos que hacen presumir la comisión de un hecho criminal, cuando solo hay indicios razonables que permitan pensar que es el autor material del delito. Como es de observarse, en esta figura de flagrancia solo existen datos que hacen factible presumir que la persona es el sujeto activo de la conducta delictiva, ¿no? Por consiguiente, desde esta perspectiva, el encontrarle en su poder el objeto robado o el arma incriminada para la perpetración del hecho delictivo implica una presunción de flagrancia. Bueno, decimos presunción porque solamente presumimos, no le hemos encontrado cometiendo el acto ilícito, ¿no? Entonces hay una presunción de flagrancia porque hay bastantes indicios que corroboran pues que esta persona presumiblemente haya cometido el acto ilícito, porque en su poder se encontró el arma, en su poder se encontró el bien robado, ¿no? Entonces se presume que hay que ha cometido el acto ilícito, ¿no? Un ejemplo en flagrancia presunta, el agente activo fuga del lugar después de haber cometido un ilícito. Luego un efectivo policial toma conocimiento del hecho delictivo y justamente observa a una persona con elementos que posiblemente lo vinculan con ilícito conocido y lo interviene. Para que se dé la presunta flagrancia,
Se requiere pues una mínima investigación y ello es función y competencia de la Policía Nacional, ¿no? La policía es la entidad, la institución que obviamente va a investigar el, el acto ilícito cometido, ¿no? Por ejemplo, en este caso que se presume, pero que no se ha visto, no se ha encontrado con las manos en la masa, como se dice, ¿no? ¿Por qué hemos dicho que los derechos fundamentales, ¿no? Son afectados por la flagrancia delictiva, ¿no? En la configuración de la flagrancia delictiva habilita pues la posibilidad de afectación de algunos derechos fundamentales por parte de las autoridades. Ahí radica la importancia de establecer pues una presencia en un caso en concreto. De esta manera, ¿no? Son las agencias de criminalización secundarias, sobre todo la Policía Nacional, los que determinan si en una situación en particular existe flagrancia delictiva dependiendo de una corrección y concreta interpretación de la ley inexistente de abusos. Entre los derechos fundamentales que se puedan afectar tenemos pues la libertad ambulatoria, la inviolabilidad de domicilio, el secreto o inviolabilidad de comunicaciones, el derecho a un debido proceso, en fin, situaciones que se puedan presentar, ¿no? En este tema de la flagrancia delictiva. Obviamente en todo acto delictivo podemos encontrar pues que de repente en algunos hechos, en algunas situaciones podrían haber excesos, pero lamentablemente es parte de la situación que se vive tan violenta en nuestro país, ¿no? Y siempre a una acción delictiva que se encuentran y que se repele incluso con armas de fuego, también va a haber una respuesta a ello, a efectos pues de poder reprimir estos hechos delictivos, ¿no? La confesión sincera. La confesión sincera, históricamente conocida como la prueba estelar de los primigenios sistemas penales inquisitivos, encontraba su justificación al ser obtenida mediante tortura del acusado. En la actualidad, tal metodología no es compatible de forma alguna con el sistema acusatorio garantista, respetuoso de los derechos fundamentales de los sujetos procesales intervinientes. Hoy la confesión es el acto procesal consistente en la declaración personal, libre, consciente, sincera, verosímil, circunstanciada, que hace el procesado durante los momentos de la investigación o el juzgamiento, ¿no? En la que acepta total o parcialmente su autoría o grado de participación en la comisión del delito que se le imputa. Obviamente hay requisitos que se tienen que cumplir para que se lleve a cabo la confesión sincera, ¿no? El maestro Mixan Mas dice que la confesión debe reunir los siguientes requisitos para su configuración. Que sea prestada por quien tenga la condición jurídica de procesado.
que dicho procesado haya declarado personal y conscientemente con plena libertad en dicha declaración. O sea, está hablando pues de que definitivamente tiene que haber hechos que acrediten que esta situación de darse una confesión sincera, ¿no?, por parte del imputado debe de ser pues de manera coherente, voluntaria, lógica, ¿no? Que el objeto de la declaración sea el objeto de prueba y no una norma. Y que quien ordene o reciba la confesión actúe con legalidad su potestad para la dirección de la actividad probatoria. Además de los requisitos señalados, deben concurrir las siguientes condiciones para dotar de validez la confesión prestada. Debe estar debidamente corroborada con otros medios probatorios. Debe ser prestada libremente. Debe ser rendida en estado normal de las facultades psíquicas del confesante. Debe de ser recibida por autoridad competente y la autoridad competente debe actuar conforme a las formalidades legales. Prohibición de la actividad, prohibición de aplicar la confesión sincera. La confesión sincera no podrá aplicarse cuando el proceso penal verse sobre el delito de feminicidio, contemplado en el artículo 108b del Código Penal. De igual manera, tampoco podrá aplicarse cuando se trate de delitos contra la dignidad humana, título incorporado por la Ley 31.146, publicado en el peruano el 30 de marzo del 2021, y que reenumera los delitos señalados en los artículos 153, 153A del Código Penal. Con arreglo al segundo párrafo del artículo 161 del Código Procesal Penal, la confesión sincera carecerá de efecto en 3 supuestos: cuando exista detención por flagrancia. Si el imputado fue detenido en flagrancia delictiva, no le interesará al Ministerio Público si el imputado confiesa toda vez que no existe ninguna duda sobre la forma y circunstancia de su captura. Sin embargo, Taboada Pilco señala que no debe descartarse a priori el beneficio de confesión sincera en caso de flagrancia. Así ejemplifica su postulado con el siguiente caso: 3 sujetos a bordo de un vehículo con intervenidos por efectivos policiales. Debajo del asiento se encuentra un revólver con municiones sin la licencia respectiva, iniciándose investigación por delito de tenencia ilegal de arma de fuego. Artículo 279 del Código Penal. Si los elementos de convicción son únicamente el acta de intervención e incautación policial y la pericia de absorción atómica es negativa, resultará de suma utilidad probatoria la confesión del conductor que reconoce ser el propietario del arma y de las municiones sin licencia oficial.
Se sabe pues que para portar arma, ¿no?, se tiene que tener una autorización, es decir, una licencia para portar un arma, ¿no? Que así nomás cualquier persona no puede portar arma. Entonces, si en el vehículo están 3 personas y debajo del asiento debajo del asiento del copiloto se encuentra un revólver con municiones, ¿no?, y no tienen licencia, entonces definitivamente no se puede imputar a quién pertenece ese revólver, esa arma de fuego. Porque tenemos 3 personas en el vehículo y ninguno dice que es mío y nadie tiene una autorización para poder portar arma. Entonces es muy necesario que se tenga pues que haya un reconocimiento de alguno de estas 3 personas y que diga que es propietario de la licencia y del arma. ¿Por qué no se podría decir no es mío, y no he cometido un acto ilícito? Claro que ha cometido un acto ilícito. Para portar arma, claramente se tiene que tener una licencia, ¿no?, de portar un arma. Caso contrario, no se podría portar. Entonces ahí está cometiendo un acto ilícito, aunque el arma no haya sido utilizada. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí es necesario identificar quién es el propietario del arma para determinar pues quién ha cometido el acto ilícito de tenencia ilegal de arma. ¿Ya? En esta situación sí se requiere la confesión sincera de la persona que es propietaria del arma. Cuando haya suficiencia probatoria. La admisión de cargos se torna irrelevante cuando todos los elementos probatorios contribuyen contundentemente a determinar la responsabilidad penal del procesado. Es decir, para la elaboración de la teoría del caso, ni siquiera es necesaria la confesión del imputado, independientemente de que exista flagrancia o no. La facultad de atenuación de la pena en mérito a la confesión sincera únicamente es posible cuando las pruebas de cargo necesiten la confesión para despejar toda duda sobre la responsabilidad penal del imputado. De otro modo, cuando las pruebas son de tal magnitud que conducen al juzgado a un grado de certeza más allá de toda duda razonable, resulta pues irrelevante que los encausados sean confesos o no. Entonces, cuando se encuentran suficientes elementos de convicción en la cual incrimina pues al imputado de haber cometido el acto ilícito penal, ¿no?, es irrelevante si se tiene su confesión sincera o no, o si su reconocimiento de haber cometido este acto ilícito, ¿no? Entonces, significa pues que hay suficientes elementos de prueba que determinan pues que tal persona ha cometido el acto ilícito y que no es necesario su aceptación o la confesión sincera, así como tampoco es necesario encontrarlo en flagrancia, porque existen pruebas suficientes que lo imputan de haber cometido ese acto ilícito. Cuando el imputado sea reincidente o incurra en habitualidad delictiva, ¿no?, la reincidencia se encuentra regulada en el artículo 46b del Código Penal. La reincidencia, ¿qué dice? Dice, el que después de haber cometido en todo o en parte una pena, incurre en nuevo
delito doloso en un lapso que no excede de 5 años, tiene la condición de reincidente. Tiene igual condición quien después de haber sido condenado por falta dolosa incurre en nueva falta o delito doloso en un lapso no menor de 3 años. O sea, la reincidencia también pues es una de las formas de exclusión del beneficio de confesión sincera. Aquella persona que es reincidente en un acto ilícito no puede ser pues premiado con el hecho de la confesión sincera. O sea, el A comete un acto ilícito una primera vez, se somete a la confesión sincera, sí, yo he cometido, ¿no? Y se comprueba, le da su sanción. Hay una segunda vez, una tercera vez, eso no es posible, pues, ¿no? Ya, eso es una habitualidad. Entonces, eso definitivamente tiene que estar excluido del beneficio de la confesión sincera, ¿no? Es por eso que la reincidencia no excluye definitivamente a la confesión sincera. Del mismo modo, si el imputado adquiere la condición de habitualidad en su hecho delictivo, tampoco será pasible de aplicársele el beneficio de la confesión sincera. La habitualidad se encuentra establecida en el artículo 46C del Código Penal. Habitualidad dice, si el agente comete un nuevo delito doloso, es considerado delincuente habitual, siempre que se trate por lo menos de 3 hechos punibles que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de 5 años. Entonces, pues, ya tenemos establecido, ¿no?, que la habitualidad se tiene que dar cuando una persona comete un acto ilícito, ¿no?, dentro de los 5 años, por lo menos 3 veces, mínimo 3 veces, ¿no? Entonces ahí hay habitualidad. Frente a una imputación de hecho de la comisión de un delito a una persona, debe investigarse bien para reafirmar lo dicho o bien para descartar dicha afirmación. Y para concluir en cualquiera de estas aseveraciones, debemos fundar nuestra decisión en el material probatorio que hayamos recopilado. Entonces, es necesario haber indagado e incorporado los medios de prueba para demostrar la inocencia o la culpabilidad del denunciado. Esta dimensión de necesidad de la prueba requiere una regulación específica tratándose del proceso penal. Esta especificidad del régimen de la prueba penal obedece a la vigencia de una serie de principios relacionados con el carácter personalista del sistema penal en un Estado de derecho constitucional. Los principios de la presunción de inocencia, el indubio pro reo, la prohibición de tortura como medio de obtención de la prueba, el derecho de no declarar en contra de uno mismo, la inviolabilidad de domicilio y la prohibición de registros privados. Estos principios funcionan como criterios de legitimidad de la constitución de la verdad en el proceso penal. El que se haya excluido la declaración de la víctima, con lo cual no ha sido actuada y por ende valorada del caudal probatorio, no implica necesariamente que haya insuficiencia probatoria, cuando existen otros medios con suficiente eficacia probatoria.
La suficiencia probatoria significa, pues, enervar el principio de inocencia, ¿no? El derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción implica que todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe la culpabilidad, vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario, ¿no? En ese sentido y en ese principio, ¿no? No se podría emitir una sentencia, ¿no? Mientras no haya habido un debido proceso, no hayan habido elementos suficientes que acrediten, pues, que tal o tal procesado, tal persona haya cometido el acto ilícito al cual se le está imputando, ¿no? Entonces, tiene que haber suficiencia probatoria, tiene que diligenciarse una serie de pruebas para determinar que tal o cual persona ha cometido el acto ilícito penal. Bueno, estimados alumnos, hemos concluido la clase correspondiente a la tercera semana. Esta clase ha sido grabada, se va a subir al campus virtual, está a disposición de ustedes. Esta también va a ser de esta clase va a salir una de las preguntas para su práctica